Pues buenos días a todos. Voy a continuar con el curso. Lo que voy a ver a continuación, pues sería relacionado, digamos, con otras cosas adicionales que suelen acompañar el control, como es, por ejemplo, el problema de observación y algunos otros temas, digamos, laterales, porque pues ver exhaustivamente cada una de las cosas que se derivan de lo que hemos visto, pues sería extremadamente amplio. Podemos intentar como organizarlo, no cubrirlo, pero sí organizar una especie de mapa de qué hay y en qué partes están y qué contenidos tiene, etcétera, etcétera. Por ejemplo, podría yo mostrarles eh, el índice el índice del texto que estoy preparando, que va, bueno, que ya está aprobado, pero que se está preparando para publicación. Y en ese índice, pues tenemos una especie de mapa de qué es lo que hay y qué partes ha cubierto este curso y cuáles partes no. Entonces, bueno, pues esos temas han sido algunos relacionados con modelado. Este primer capítulo 2, lo único que hace es, porque es más amplio, a ver, entonces ahí está, este capítulo 2 de alguna manera lo que cubre es solamente introductorio, o sea, solamente hablar de motivaciones, qué problemas van a solucionarse. Y es digamos, un capítulo donde se habla de efectivamente de modelos aproximados y de modelos con estructura convexa, de manera que estén reescritos como los que yo he visto en este curso, que vuelvo a repetir, está concentrado en sistemas no lineales que se reescriben como modelos convexos en cierta zona de modelado. Esa reescritura es sujeta a diseño, es decir, que depende de nosotros decir dónde queremos que se reescriba de forma convexa, siempre y cuando pues cubramos ciertos requisitos de que las matrices que factorizamos o las no linealidades que desacoplamos estén definidas, por ejemplo. Ya el asunto de las cotas es irrelevante en el sentido de que eso se induce por la zona de interés. Y bueno, pues esa motivación después se formaliza en distintos modelos convexos, vamos a decirlo así, o distintas formas de escribir modelos convexos, como son los modelos Takagi-Sugeno, que aquí pues hemos mencionado que están vagamente relacionados o de alguna manera porque esas funciones convexas en el modelo Takagi-Sugeno están dadas y no nos interesa realmente su origen. Este libro, como está hecho en coautoría con otros tres investigadores del área, muy conocidos como Guerra, Sala, Lendek, pues en realidad ha hecho un compromiso en el sentido de que pues sigue llamándole modelo Takagi-Sugeno, incluso a aquellos que tienen la estructura que yo he manejado en este curso. Es decir, a pesar de que se trata de una reescritura del modelo no lineal. Eh, Eso sigue siendo así en el área de difuso, en las revistas de TFS, en Cybernetics, en Fuzzy Sets and Systems. Todas esas revistas manejan esa idea de Takagi-Sugeno indistintamente de si las funciones de pertenencia o las H's o las W's dependen de señales, de terceras señales como Z o de estados como X, del tiempo T o de cualquier otro parámetro. En realidad no lo distinguen demasiado. También habla de representaciones polinomiales, porque algo lamentablemente ha quedado un poquito fuera de lo que he discutido en este curso, ha sido que los, los problemas LMI, LMI tienen una generalización que se llaman problemas SOS, los problemas de suma de cuadrados, y los problemas de suma de cuadrados son reducibles a LMIs. Eso permite que haya unos toolboxes que también siguen siendo o perteneciendo al área de optimización convexa que permiten resolver problemas donde las expresiones que nosotros antes teníamos como lineales, por ejemplo, el AI por X más BI por U, se conviertan en polinomiales, es decir, AI de X con entradas polinomiales en el estado, más BI por U BI de X por U como con entradas polinomiales. Es decir, hay una clase de sistemas, vamos a mencionarlo aquí brevemente. Voy a poner aquí una pequeña nota diciendo
una clase de sistema, bueno, vamos a poner aquí que existen numerosas generalizaciones. Existen numerosas generalizaciones. Generalizaciones de los modelos no lineales que hemos visto, reescritos en forma convexa. Muchas generalizaciones. Una de ellas sería, por ejemplo, modelos polinomiales. Polinomiales que pueden reescribirse a partir de x punto igual a f de x más g de x u como sumas que también son convexas, que ustedes más o menos ya queda claro, supongo, esto. Pero la diferencia es que aquí viene un p de x más q de x por u con p de x y g de q de x, p de x, q de x, polinomios. Es decir, campos vectoriales cuyas entradas son polinomios. Campos vectoriales con entradas polinomiales. O sea, que si yo tuviera un modelo, por ejemplo, así, donde tuviera yo x1 al cuadrado más seno de x2, y aquí tuviera yo, qué sé, menos x1 al cubo más x2 a la cuarta. Un modelo así solo requiere que se modele esto. Se modela como polinomio. Se modela como suma convexa de polinomios. Suma convexa de polinomios. Y el resto se queda igual, porque ya son polinomios en las variables de estado. La metodología para poder escribir eso de manera exacta está en el artículo de Sala y Ariño de 2009. Sala Ariño, uno de sus artículos de 2009, porque ellos producen papers como otros producen tortillas. Entonces, en 2009, ese artículo famoso, creo que, no recuerdo el título, aparte cómo inicia, pero se llama Taylor-Based Approach. Y por ahí tendrá en el título algo como polinomial no sé qué. Entonces, este artículo es muy bueno y es lo mismo que yo les he venido hablando, quizá con la notación ligeramente distinta, pero es exactamente lo mismo, pero ahora para obtener modelos exactos polinomiales de grados arbitrarios. O sea, este seno yo lo puedo escribir como suma convexa de polinomios de grado 3, por ejemplo, o polinomios de grado 5, polinomios de grado 7, lo que yo quiera, de manera que esta W es la que va absorbiendo las partes no polinomiales y aquí se quedan los polinomios. Fíjense que esto es una generalización casi, entre comillas, directa de lo que he estado viendo en el curso, porque en el curso estas que están aquí quedan como polinomios de grado 1, porque quedan de la forma AI por X, ¿no es cierto? Más BI por U. Entonces, ese es un caso particular. Lo que he estado viendo yo aquí es un caso particular de esta generalización a modelos polinomiales. ¿Qué ventaja tendría yo de escribir esto en forma de modelo polinomial convexo? Bueno, pues lo que pasa es que ya no podría usar el LMI Toolbox para poder hallar soluciones, pero lo que sí puedo decir es que esto convierte el problema en un problema SOS. Es decir, a ver, ¿cómo poner esto? Sistema lineal, bueno, sistema lineal no es cierto. A ver, voy a poner aquí politopo de sistemas lineales, que es los que hemos visto. Un politopo de sistemas lineales es en lo que se basa poder hacer LMIs. O sea, ya tengo una especie de convex hull
de cosas como AI por X más BI por U, mientras que ellos tienen un politopo de sistemas polinomiales, que es un convex hull de P de X más Q de X por U. Y la herramienta que se usa aquí es el LMI Toolbox. Y es un problema de optimización convexa que, como pueden ver, es decidible en tiempo polinomial. Y aquí existe un SOS Toolbox, varios de hecho, o sea, y no es un solo solver. Aquí también hay otros como el YALMIP Sedumi. Bueno, YALMIP es la interfaz, pero va junto con pegado. YALMIP Sedumi. Y hay otros, hay muchísimos más. En SOS Toolbox también hay otros. Estaba, no me acuerdo, creo que Polisos o no me acuerdo cómo se llamaba, que creo que ya ni existe, no sé, pero bueno, andará todavía circulando en la red. Lo cierto es que estos dos son problemas de optimización convexa, o sea, se resuelven en tiempo polinomial. No pierdo nada en describir un problema en términos para polinomios, no pierdo nada porque esto es reducible, esto que está aquí, bueno, no exactamente, pero voy a decir aquí, un problema SOS es un problema LMI. O sea, hay una equivalencia entre ambos, solo que el SOS me permite pues expresarlo de manera más compacta y es un poquito más amplio. ¿Qué es un problema SOS? Pues lo de SOS viene de Sum of Squares, como seguramente sabe alguno, y lo que hace es que si antes yo verificaba las desigualdades matriciales lineales, por ejemplo, verificando cosas como esta o resolviendo cosas como esta para las variables X y M, aquí lo que hago es verificar si algo se puede expresar como suma de polinomios. Es decir, la pregunta que resuelve esto es, ¿puede un cierto polinomio ser suma de cuadrados de otros polinomios? Eso es lo que se pregunta. Porque si es así, entonces ya garantiza que este polinomio es positivo, por ejemplo, en alguna región, para alguna X en alguna región. Esta región, por cierto, también suele traducirse en polinomios, o sea, en restricciones polinomiales. En las LMIs, nosotros en general no le hacemos caso a las restricciones de área. O sea, decimos, quiero que se cumpla esto. Por ejemplo, cuando nosotros diseñamos controladores, decimos, quiero que se cumpla esto, sin importar en qué X, porque la X ya ni aparece. O sea, esta X no es la del estado, esta X es la variable de la inversa de la P de Lyapunov. Pero ya no me importa en qué región del estado suceda esto, porque eso se quedó allá atrás, se quedó en la parte donde yo modelé las Ws y me aseguré de que fueran entre 0 y 1 para mi región de interés. Y ya no me interesa realmente, ya en las LMIs no interviene la región. Eso es diferente en polinomios. Los polinomios, como ustedes saben, pues divergen de manera salvaje conforme se alejan del origen o de algún punto. Es decir, un polinomio cambia de sitio, la gráfica se mueve de manera más brutal cuando me alejo de algún punto. Entonces, es muy difícil que las restricciones SOS se cumplan sin que tome en cuenta en qué región lo estoy poniendo. Y es a tomar en cuenta las regiones. Esto se traduce en otros polinomios, o sea, en desigualdades de polinomios, o sea, en restricciones polinomiales, que les llaman multiplicadores. Eso también está en el paper que les comento de Sala y Ariño, que es un buen punto de partida porque pues nos dice cómo es el modelado exacto con polinomios y luego también nos habla de cómo se resuelve. No es el primer artículo sobre SOS. Digamos que dentro del área los que también fueron pioneros fueron los mismos que estaban en LMIs como Tanaka. Tanaka también en ese mismo año de 2009 y mucho antes, pero de conferencia en 2007, había sacado pues artículos sobre SOS. El problema de SOS es que sí es muy bonito cuando el sistema es polinomial o lo puedo reescribir fácil, pero llega pronto al agotamiento computacional, ¿no?
Aquí con los ejemplos que hemos manejado no se nota tanto, porque han sido unas cuantas no linealidades, sistemas de segundo orden, nos hemos basado en sistemas chiquititos, pero cuando el sistema crece y crece el número de no linealidades, nosotros nos damos cuenta de que por cada no linealidad que yo aumento, las cosas crecen en un factor de 2 a la p, ¿no? Donde p es el número de no linealidades. Entonces, cada vez que aumentan ustedes, pues es como una potencia de 2 y por cada no linealidad. Y encima de todo eso se traduce en un aumento del número de las LMIs. ¿Y eso qué problema tiene? Pues solamente computacional, es decir, dependiendo de los recursos y velocidad del equipo de cómputo, también de los algoritmos, por supuesto, pero nosotros no metemos manos en los algoritmos porque ya están programados en MATLAB, solo los invocamos, pero dependiendo de eso, pues un problema LMI digamos, con algunas no linealidades, con 10, por ejemplo, pues podríamos no ver la respuesta en días. O sea, podríamos lanzar el solver y en algunos días tener la respuesta de que me dé no factible, por ejemplo. Entonces, este es un pequeño problema y ahí pues por esa razón vale la pena o existe una serie de literatura y una serie de temas de investigación que se basan en verificar si hay formas o si hay métodos que me permitan ahorrar computacionalmente cosas sin perder el aspecto, digamos, exacto del problema, ¿no? Entonces hay una serie de simplificaciones juiciosas que se pueden hacer. Bueno, volviendo al asunto, o sea, esto de suma de cuadrados pues, es un problema de optimización convexa que es una generalización interesante. Hay otros más. Déjame poner la siguiente. Otras generalizaciones serían la de modelos descriptores. Modelos descriptores, que aquí también ha sido una discusión tremenda con mis coautores porque pues hay una serie de discrepancias acerca de lo que esto significa, pero aquí en este índice, como pueden ver, ahí están los Takagi-Sugeno, que podríamos decir que se parecen lo más posible a lo que hemos visto. Aparecen polinomiales, para los que los he referido a la fuente que he mencionado, y aparecen enseguida descriptores, efectivamente. Y un modelo descriptor, pues era un modelo, en sistemas lineales era un modelo de este tipo. Era un modelo de este tipo y se la llamaba descriptor precisamente porque no era posible tener estados. O sea, el origen de la palabrita descriptor era porque yo no podía, descriptor en lugar de estados, yo no podía tener estados porque yo no podía despejar. O sea, normalmente el descriptor era para E singular y E singular significa que X no es un estado. No es un estado en el sentido tradicional, en el sentido en que lo entendemos, porque si no, pues yo podría tener algo como algo ordinario como esto, como X punto igual a E inversa por A por X, y esto pues es un modelo en espacio de estados tradicional. Lo que pasa es que esto se olvidó, esto de descriptor se nos olvidó, se les perdió en el camino, especialmente a la gente de difuso, que nunca pone atención a nada de no lineales. Se nos olvidó y ya dijimos, bueno, pues entonces ahora voy a hablar de descriptores en esta forma, o sea, no lineal, y además voy a hacer un montón de tesis en donde esto sea invertible. Existe la E inversa de X para toda X en una región. Bravo. Aquí están las tesis de quién, a quién quemamos. A Estrada Manso, por ejemplo. A Estrada Manso lo quemamos. Que no es culpa de él, claro, es culpa del asesor. Además de que tampoco es que sea inútil tratar los temas donde la S es invertible. La verdad es que hay un montón de problemas de tipo computacional en donde aquí, a pesar de que sea invertible, ganas bastante conservando la representación original. Entonces, pero bueno, este es el caso, digamos, de descriptor. Es un descriptor, entre comillas, porque en realidad es reducible a espacio de estados.
espacio de estados. Entonces, independientemente de eso, pues tiene otros métodos, la función de Lyapunov cambia, ya no es igual, ya tiene una forma, por ejemplo, no me acuerdo ahora mismo muy bien, pero tiene una forma así, aparecen, si de verdad es singular, pues aparecen otras formas en donde se puede reescribir, pues como una parte invertible, y otra parte que no, no sé, voy a poner esto así como IN00XX puntos, supone que esa N tiene un kernel de 0. A ver, esto, pues yo qué sé, X1 y X2, punto, punto. Y aquí pues otro contenido, lo voy a poner así. Es como si hubiera particionado el estado. Pero lo que quiero decir es que en los que son singulares de verdad, aquí hay una dinámica y aquí abajo hay una restricción algebraica. Y eso coloca a los descriptores en algo que se llama Differential Algebraic Equations, o DAES. Solo en años muy recientes, el toolbox de MATLAB ha incorporado un toolbox que maneja estas cosas. Solo en años muy recientes ha habido desarrollos en no lineal para esto. El caso lineal está bien estudiado, está también bien estudiada la solución general de la ecuación la ecuación del descriptor original. Es algo que vale la pena ver, que es interesante en sí mismo y que se puede ver, por ejemplo, en el libro de, ya no me acuerdo de quién, el de Dye. El de Dye, ya no me acuerdo el nombre, creo que se llama Daes o algo así, no me acuerdo cómo, Linear Differential, se llama Linear Differential, Linear Daes o algo así. No me acuerdo muy bien, pero ese libro de Dye pues puede explicar algo en lineal. Y como la gente de Takagi Suge no ha o no hemos tenido ninguna vergüenza en tratar con las patas temas muy complejos, pues ha habido gente que se mete con esto, donde esa E es no invertible y creen que pueden, digamos, sacar conclusiones al respecto, ignorando el DAES de DAI y todavía encima de todo ignorando el hecho de que no lineal, como viene en Rabier, que es otro libro importante de 2002, en no lineal está, los de no lineales no lo hacen porque esto está en curso, tiene un montón de fenómenos raros como impas, o sea que la simulación termina repentinamente porque se produce una restricción algebraica imposible de cumplir. Tiene lo que se llaman indeterminaciones, que no son las indeterminaciones de divisiones entre ceros, sino otro tipo de problemas. Tiene un montón de problemas en no lineal general. Entonces el no lineal general. Y claro, cuando uno ve artículos como cuál, podría ser el de Ishihara del 2002, me parece, pues es de una ingenuidad sorprendente cuando contrastan esto con esto. Está mal por arriba, por abajo, en medio, a los lados, es todos los desarrollos mal, con conclusiones totalmente equivocadas. Y hay comments que se han hecho en contra de eso, también aclarando por qué está mal. Pero bueno, ese es un área que si ustedes alguna vez tienen algún interés en hacer algo nuevo, pues esta está, no es virgen, pero está medio virgen. Está medio virgen el estudio de descriptores no lineales singulares. ¿Dónde se usa? O sea, aparte del interés matemático, ¿dónde se usa? Bueno, esto tiene que ver completamente con robots restringidos o robots paralelos. Todos los robots restringidos o robots paralelos están en eso y también aparecen en circuitería, en circuitos eléctricos restringidos. Hay un montón de modelos ahí. Circuitos eléctricos restringidos. Y bueno, pues ahí hay un montón de cosas que vale la pena examinar, pero vuelvo a repetir, es un área un poquito complicada. O sea, si uno busca apoyarse
en textos no lineales como el Khalil o este tipo de cosas donde ya están bien definido lo que es un punto de equilibrio asintóticamente estable, está bien definido lo que es una función de Lyapunov, está bien definido qué condiciones necesitas para establecer que un punto de equilibrio es asintóticamente estable. Si tú buscas ese apoyo aquí, ya vas a tener dificultades solo para encontrar la manera sistemática de dirigirte a eso. Y ya para usar estructuras convexas relacionadas con esto, ni se diga, o sea, ya es otro problema adicional. Y ver qué implicaciones tiene o si de verdad es válido lo que estás haciendo, eso ya es otro problema. Pero bueno, ya hay más herramientas de las que existían. Este DAE Toolbox creo que apareció apenas en el 19, ¿no? O 17. ¿El de qué? De Catotl. ¿Y ese qué es? De Ah, sí. ¿Sé qué es? ¿Hace eso? ¿De DAE Toolbox? Los sistemas de escritores. ¿Y cómo se llama? A ver. Deca. Deca. ¿Así? Toki. Descriptor and LPV suena a, ¿cómo se dice? A software pirata, ¿ves? El de Katoki. Bueno, pues ahí tienen ustedes por si quieren arriesgarse. No, este está en el MATLAB, o sea, quiero decir, está certificado como parte de los módulos, pero también hay software libre. Vamos a poner aquí, por si quieren asomarse y darse un quemón, pues allá van. Bueno, pues estos son dos posibles generalizaciones de sistemas, de los sistemas que hemos visto, y hay uno más todavía que también tiene que ver con estructuras convexas, que es el de LFT. Pero claro, esto ya mejor nada más lo menciono porque eso ya es prácticamente cambiar de sexo. O sea, eso ya es un área bastante más restringida, muy seria, que abordó gente como Scherer y gente de LPB. De hecho, la gente de LPB de verdad está muy familiarizada con LFT. Y las descripciones LFT, el problema que tienen es que la notación y las implicaciones de la notación son muy particulares. Pero esas LFT incluyen todo descriptor, todo LFT es descriptor y se pueden hacer diseños de output feedback y cosas por el estilo de manera casi directa, gracias a la forma en la que está planteado. Entonces, pero bueno, esto solo se los menciono. Este tipo de esquemas, por ejemplo, son clásicos del área de LFT, pero la interpretación correcta de esto es distinta de la de un diagrama de bloques ordinario. Y bueno, pues tiene su chiste aprender a convertir un modelo no lineal, en una descripción de LFT. También otra de las ventajas es que todo, precisamente como el nombre lo indica, lo de Linear Fractional Transformation, todas las expresiones racionales, funciones racionales, las puede también manejar de manera directa, a diferencia del Takagi-Sugeno, en donde, por ejemplo, ustedes ya vieron que pues los denominadores no los puedo modelar en forma convexa porque rompe la convexidad de la suma completa. O sea, no es correcto en Takagi-Sugeno o en modelos convexos o en sumas convexas. Sí es correcto decir que la suma, esta suma convexa con esta suma convexa es igual a la suma convexa doble de los dos, pero no es correcto que si tengo esta suma convexa entre esta suma convexa, esta es una suma de la suma del cociente. Esto está mal, esto no es cierto, ¿no? Entonces, el LFT sí puede manejar ese tipo de expresiones de manera directa. Bueno, esto es en cuanto a otro tipo de modelos y yo creo que ahora sí vale la pena abordar el asunto de observadores, diseño de observadores no lineales. Allá va. Diseño de observadores no lineales, basándonos, por supuesto, en estructuras convexas y en LMIs. Entonces, este diseño de observadores no lineales, tradicionalmente, todas las personas que nos hemos metido en esta área, pues tenemos el vicio de que agarramos un sistema no lineal y lo primero que se nos ocurre hacer es reescribirlo.
O sea, decimos, esto tiene que ser así, por ejemplo. Siempre tenemos la tentación de modelar primero. Nos dicen siempre que eso es lo primero que hay que hacer. Eso no es cierto en general, porque si ustedes hacen eso para el problema de observador, el problema de observación significa, conozco el modelo de mi planta, pero no conozco los estados. Cuento con una salida que me da ciertos lugares medibles. Esa salida, la gente de Takagi-Sugen o de Convexo, etcétera, tiene siempre tentación también de escribir así. Siempre tiene tentación de escribir de esta manera. Una tentación comprensible. Y luego dicen, bueno, pues el diseño de observador consiste en que yo conozco el modelo, pero no conozco el estado. Entonces me invento otro sistema que tenga el mismo modelo. Me invento otro sistema con el mismo modelo. Y le agrego algo que le voy a llamar ganancia del observador. Y a esa ganancia, espero que por ahí esté Daniel, porque no quiero empezar a escribir imprecisiones o tonterías, tampoco las formas más generales, pero espero que por ahí esté Daniel Quintana. ¿Está o no está? Sí, aquí estoy. No, que no. Ahí está. Ahí está. Y bueno, pues esta sería así. Esta es una copia del sistema, una copia alterada porque incluye este término. Este es un término que va a encargarse. Esto tiene una ganancia del observador. Ganancia del observador por el error, vamos a decir, por función del error. Aunque no es exactamente el error, es una función del error de observación. ¿A qué le llamo error de observación? Pues a la diferencia entre X gorro y X. O sea, el error de observación es X gorro menos X. Esto le llamo error de observación. Si estas dos cosas fueran iguales, la X gorro y la X, mi error de observación sería 0 y yo sería feliz porque pues este sistema ficticio ya estaría portándose como el sistema real de aquí y pues eso me permitiría usar mis estimados X gorro para fines de control o para fines de diagnóstico o para lo que me dé la gana, ¿no? O sea, yo ya podría hacer lo que sea con mi estado observado. No dependería de más sensores que los que necesite para sacar la salida allí. En los sistemas electromecánicos, este problema casi siempre se reduce a la estimación de velocidades. O sea, en los sistemas electromecánicos, los encoders dan posiciones que están en la salida. O sea, esta salida es un vector de posiciones y casi siempre necesito estimar velocidades porque no tengo sensores de acelerómetros ni nada por el estilo para censar velocidades. Entonces, normalmente se ponen esos en el caso de electromecánicos, se reducen a eso, pero hay otras razones para utilizar observación, que por supuesto no se limitan a la estimación de velocidades, hay otro tipo de estados. Entonces, bueno, pues independientemente de esto, este es el problema y como la gente de mi área solemos tener ese vicio de reescribir en forma convexa, pues nos metemos en problemas muy pronto. Aquí, de hecho, se suele poner, no sé, una suma convexa y empiezan cosas graciosas que ahorita van a ver. Empieza un montón de cosas graciosas que no se entienden, que no se entiende por qué se planteó así, pero así está en casi todos los papers que ustedes van a ver. Creo que se debe ¿cómo decirlo? Ahorita les digo, creo que se debe esta forma de abordar a que se planteaba como Takagi-Sugen, ¿no? Casi, o sea, ese era el problema. Aquí tengo que poner CI, y ahí me corrige, señor, por si estoy escribiendo burradas. X gorro menos X. Creo que así. Y esta la voy a poner así. Este es el enfoque tradicional que mete en problemas, mete en muchos problemas. Mete en muchos problemas porque cuando uno toma esto, uno debe de construir, el diseño de observadores no lineales consiste en esto
Y luego lo que se hace es, para poder basar todo esto en diseño de Lyapunov, pues yo quiero plantear la función de Lyapunov en términos de la variable que yo quiero llevar a cero, que es el error. Entonces, para hacer diseño de Lyapunov, para diseñar la ganancia de observador, la ganancia de observación, L de X gorro o lo que sea, por medio de Lyapunov, que es lo que hemos hecho, todos nuestros diseños están basados en Lyapunov, debemos, uno, escribir el sistema del error o escribir la dinámica del error. La dinámica del error de observación. Y dos, necesito usar una función de Lyapunov que dependa del error de observación. Por ejemplo, esta, para el desarrollo. Esta dinámica del error de observación consiste en que yo tengo que escribir esto. Y que si tengo suerte, si de esto yo lo que quisiera, lo que más desearía es que quedara aquí algo como cosa por el error. Porque cuando queda cosa por el error, yo ya puedo involucrar estos dos. Pero claro, para que quede cosa por el error, restando estas dos dinámicas, pues parece que no va a ser tarea sencilla porque esta dinámica es esto, todo esto, y la otra es esto. No, que da igual, mejor agarra la convexa que ya está aquí y réstalas, a lo mejor queda más sencillo. No, porque esta dice que depende de X gorro y esta dice que depende de X. Y empieza el circo de la autoindulgencia difusa, donde todo el mundo asume lo que le da la gana, y uno de los supuestos más tradicionales y cómodos y falsos que hay en esta área es decir, no, es que existe lo que se llama premisas medibles. Y en premisas medibles, esta cosa no depende de X gorro, ¿cómo se te ocurre? En premisas medibles esto es WI de X y lo conoces. No quiere decir que conozcas X, Ahí, dígame. ahí falta el texto WX para en C. ¿Qué? Ahí falta el término correspondiente a WX, ahí en la factorización en C, que puso X gorro menos X. Sí, ¿qué tiene? Ah, que Ah, no, tiene. se lo digo, ¿no? No, pero no sé qué falta, no sé qué, no te entiendo lo que estás diciendo. Que por cierto Es no que tiene que ver con lo que factorizó estoy ahí, diciendo en este momento. O sea, hay sí, que ser más porque son cosas oportuno. medibles Quiero y no decir. medibles. Sí. Y entonces, Ahí factorizó X gorro menos X correcto. de la salida Y gorro menos Y, pero Y gorro menos Y Pero no tienen y las Y gorro mismas. están. Correcto, Ajá. correcto, correcto. Sí, eso es correcto. O sea, esto está mal escrito. Déjame arreglarlo. O sea, es todavía menos cómodo que lo que está aquí. A ver, ok. Entonces, sí, digo, o sea, esto tenías que haberlo dicho 10 minutos antes, ¿eh? ¿Me oye? Sí, Bien. A ver, entonces aquí ponemos, pues voy a poner esta. Esta Y-gorro puede compartir la otra, eso no es problema, la de aquí. Pero la otra no puede compartir. O sea, yo puedo poner aquí, si yo copiara esto directamente, podría poner CI por X. Esta sí puedo poner porque es la misma sumatoria, ¿correcto? ¿Eso es correcto o no es correcto? sí. Eso es correcto. La otra es que la que sigue tiene que ser esta que está aquí abajo, que esa ya no es negociable. Esta, ¿correcto? Aquí. Están al revés.
Sí, porque Y primero estas era deben una y de, luego la otra, correcto. A y ver, primero entonces, era, aquí sí. está, Esas debe llevar el gorro y la otra no. aquí está. Y aquí está. Ahí está. Sí, este LX gorro menos EY por la sumatoria que aparece aquí, esa no tiene ningún problema. Y las variables que tengo que usar aquí, pues tendrían que ser diferentes para no confundirlo. Y ya está. ¿Correcto? Me refería que al revés, porque esas deben de ser las que no tienen gorros, porque factorizan los gorros. ¿De qué gorros hablas si esta primera es Y gorro? Ajá. Pero factorizó la Este sumatoria de es- W y X gorro. esta se multiplica por 1. No tiene que ver con ella. Sí, pero para recuperar Y, necesitaría Para tener la recuperar Y está aquí. Es esta, por esto. pero Y es W de X. Correcto, correcto, correcto. Sí, eso es verdad. Entonces, a ver, pues va de nuevo. Damn idiot, Jesus Christ. En fin. Bueno, poco, poco burrito. A ver, Jesus Christ. Bien, esta era el I, por este es el X gorro, quedó de esto de X gorro. La primera es de X gorro. Y esto entonces tiene que ser CIX gorro, porque está usando la de gorro aquí. Y la que sigue debería de ser la de Y normal, que debería de ser sumatoria de J en BP por WJ de X por CI por X. ¿Correcto? Esta es la salida Sí. normal. Sí, ahora sí tiene los índices correctos, pero bueno, eso no tiene nada que ver con lo que yo estaba hablando en este momento. ¿Ya están las formas correctas? No Sí, oigo. sí, ya está en la forma ¿Podemos correcta. continuar o no podemos continuar? Sí, ya está en la forma Bueno, correcta. pues Sí, ya entonces está en la forma continuamos. correcta. Taigel, Fam Taigel. Continuamos entonces. Entonces, esta WI ya es la del observador. Aquí está la salida. Y lo que yo estaba comentando hace un momento tenía que ver con el hecho de que este término de aquí, cuando yo los reste, uno de los supuestos tradicionales era que esto era el W, el mismo W de aquí. Pero claro, se entiende que se desea hacer eso, pues porque la resta quedaría más cómoda y ya podría yo factorizar el error. Sí, ya estamos como años luz de lo que yo estaba diciendo. Lo que estaba diciendo, vuelvo a repetir, es que yo tengo un sistema del observador, tengo un sistema real, tengo que obtener la dinámica del error y si quiero usarle a Punov, esa dinámica del error debería de tener el error factorizado a la derecha para poder utilizar un diseño basado en Lyapunov. ¿Correcto? Entonces, el gran problema es que esa resta, si la hago con los campos originales, no puedo factorizar el error de manera directa, al menos en principio. No se ve. Y si hago la resta en términos de estructuras convexas, tampoco puedo ver eso directamente, pues porque estas funciones no son las mismas. Si llegan a ser las mismas, es lo que se conoce como premisas medibles, pero claro, sus supuestos son bastante abusivos. Es decir, pues eso no existe casi nunca. O sea, a ver, voy a poner aquí la dinámica del error. E punto igual a X gorro punto menos X punto. Puede escribirse cómodamente si WI de X es igual a WI de X gorro. Un caso que la comunidad
la comunidad TS llama premisas medibles. Alegando que no es alegando que esto no implica que X gorro sea X. Porque claro, la literatura de Takagi Sugeno en muchos aspectos es tan descuidada que no es difícil encontrar un ejemplo como el siguiente. Vamos a ver. No es difícil que alguien quiera publicar un artículo sobre observadores en Takagi Sugeno y diga lo siguiente. Diga, mira, tengo un sistema como este. X1 punto es menos X2, X2 punto es igual a menos X1 al cubo menos seno de X1 menos X2 a la 7. Y me voy a construir mi observador. Tiene una salida que es X1. Y quiero hacer un observador. Y entonces dicen, bueno, pues está bien, voy a modelar aquí. Se supone que X1 está en cierto lugar, X2 está en cierto lugar, tiene algunas no linealidades, a lo mejor escribo esto como 0 menos 1 menos X1 al cuadrado menos el seno de X1 entre X1 y a lo mejor pongo menos X2 a la 6 de este otro lado y pongo X1, X2 y luego digo que estas son las no linealidades y por ejemplo, si la salida es X1, si alguien dice que esto es premisas medibles, quiere decir que esto es medible y que esto es medible. Esto no está tan mal como ejemplo dentro de TS porque alguien puede decir esto no es lo mismo que saber quién es X1. Sin embargo, ya vemos que sí hay una relación. Si yo puedo medir esto, casi que a lo mejor podría despejar, aunque sea numéricamente, qué valor de X1 es. Pero ok, démoslo por bueno. Pero hay todavía casos peores en donde dicen la salida es X2. La salida es X2 y lo que estás midiendo es menos X2 a la 6. Como que casi que sabes todo sobre el sistema, ¿sabes? O sea, tu premisa medible, pues se ajusta con la salida, en fin, aquí hay una serie de relaciones raras y hay unos que están mucho peor que estas dos situaciones que describo, en donde, por ejemplo, aparece aquí salida X2 y aquí aparece, no sé, X1 y resulta que esto es premisa medible. Premisa medible, por ejemplo, y aquí aparece salida de X1, por ejemplo. O sea, yo mido X1, voy a estimar X1 y X2, pero X1 ya lo conozco, y el X2, por ejemplo, bueno, si el X2 lo estoy midiendo, perdón, si el X2 lo estoy midiendo y además voy a estimar X1, pero resulta que X1 es medible porque era una premisa, pues en realidad ya no tengo necesidad de estimar ningún estado y sin embargo hay ejemplos como este en la literatura publicados o gente que manda artículos y quiere que se los acepten con este tipo de razonamiento circular. Leo X2, quiero estimar X1, pero X1 lo estoy asumiendo medible porque estoy haciendo Takagi Sugeno y las premisas son medibles. Pues no. Es un error muy frecuente. Casi todo lo que hay de literatura. Aquí pues tienes todo ya. Tienes todo y vas a ser un observador. No, pero si vas a hacer fallas, pues tienes un sistema paralelo para eso, pero no, yo te estoy diciendo de artículos que someten para observar. Y voy a estimar. No, pero no solo eso, o sea, es que no se dan cuenta. Es que no se dan cuenta. Cuando someten, creen que de verdad están haciendo un artículo sobre observación. Y no, resulta que no se dan cuenta de que la salida la tienen y las premisas la tienen y todos tienen los estados de verdad.
Sí, es que es muy fácil no darse cuenta porque como tú modelas esto siempre al inicio, pues tú modelas y se te borra el cassette. O sea, eso es precisamente parte del problema de lo que yo veo. Les había comentado al inicio del tema que esto es lo que uno tiende a hacer, o sea, reescribir inmediatamente el sistema y reescribir inmediatamente el observador y luego proceder a partir de la reescritura. Que no se escucha lo que hablo, ¿ya ves? Sí, de hecho, no se escucha lo que habla casi nadie de aquí del auditorio. Por fortuna no dicen mucho, de hecho. Sí, bueno, es que me comentaba que lo que me comentaba Ronay, que también es importante, es que hay artículos, o sea, el diseño de un observador, a pesar de que conozcas todos los estados, también es factible si tú vas a detectar fallas. Y en efecto, o sea, tú puedes tener una copia del sistema, de un sistema cuyos estados conoces, solo para detectar si hay alguna discrepancia o falla en el comportamiento de los estados. Y eso sí tiene sentido. Solo que yo le comentaba que los artículos que estoy, entre comillas, criticando, pues son artículos donde el observador no se usa para fallas, se usa como fines de observación y que asumen que no conoces el estado, pero resulta que tanto la salida como las premisas que usas para modelar en forma convexa el modelo ya te dan toda la información del estado. Y sin embargo, pues la gente está muy contenta por culpa de este supuesto que aparece aquí a la derecha, este supuesto, que les simplifica la vida, pues por razones obvias, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el problema de premisas medibles o no medibles. Sí, sí, sí. En el diseño de observadores es que a veces cuando diseñan un observador y toman un ejemplo que tiene un sentido físico, de un sistema físico real, se olvidan de la parte física del sistema y nada más analizan el modelo matemático. Y resulta que físicamente hay variables que son muy fáciles de... Claro, claro. Oye, pues los sensores además son bien baratos. Simplemente lo de velocidades es muy fácil de estimar. Por ejemplo, y existen herramientas incluso más robustas como lo que es el diferenciador de Levant, y tú puedes estimar velocidades en lugar de meter un observador si lo único que te interesa es las velocidades. Por ejemplo, si en los sistemas mecánicos suele ser así, tienes todas las posiciones, pero no tienes las velocidades. O por ejemplo, algo muy típico que se cometía mucho, y hay muchos artículos, incluyo yo también que un artículo es de estimación de fallas en vehículos aéreos no tripulados. Y decía, ¿sabes qué? Voy a considerar que falla el sensor, no sé, de velocidades angulares. Pero resulta que físicamente todo eso viene en un solo sensor. Es una unidad de medición inercial que mide pues, desplazamientos angulares, desplazamientos, pues mide los desplazamientos angulares y los desplazamientos lineales en un solo sensor. O sea que si falla todo. No puede fallar nada más una parte. Correcto, correcto. O sea, ahí es donde a veces se cometen esos errores, ¿no? Pero sí, es muy, muy frecuente aquí, aquí hay una serie de problemas usuales. Pero bueno, como el enfoque del curso que estoy presentando es precisamente utilizar las estructuras convexas y utilizar las desigualdades matriciales lineales junto con el método directo de Lyapunov para el diseño de sistemas de control no lineal, pues en realidad me voy a aguantar la tentación de reescribir los modelos. Me voy a aguantar la tentación de reescribir los modelos en este momento porque todavía no estoy instalado en el sistema que de verdad quiero modelar. Entonces voy a primero escribir el modelo no lineal que quiero de verdad modelar y después voy a reescribir si es necesario, y eso es parte del enfoque que yo he estado trabajando, digamos, pues en los últimos 3 años con Daniel Quintana, que como pueden ver, pues me ha interrumpido horriblemente para esto de la Y y de la Y gorro. Bueno, y muy, muy inoportunamente. Ahora sí me interrumpe en el momento, por favor, no me vaya a dejar avanzar 20 minutos después. ¿Me oye? Bueno, es que Sí, es sí, en sí el lo escucho. momento, en el momento. De lo contrario, ya sabes que pierdo la paciencia. En fin, sí, en el momento. Allá va. Bueno, pues entonces, a ver, podemos decir lo siguiente.
una manera de resolver, bueno, voy a poner aquí, una manera de evitar el problema premisas medibles o no medibles. No medibles consiste en escribir el sistema del error, escribir la dinámica del error, consiste en escribir la dinámica del error primero y solo cuando ya está en la forma, solo cuando ya está en una forma adecuada, modelar, ahora sí, reescribir en forma convexa. En forma convexa. ¿A qué me refiero? Bueno, pues me refiero a que ese E punto que nosotros queremos averiguar, que lo escriba a partir de las dinámicas no lineales originales, es decir, a partir de f de x gorro menos f de x, a partir de g de x gorro menos g de x, a partir de L de X gorro, o de quien se deje, por esa Y gorro que es H de X gorro, menos H de X. O sea que escriba esto como sistema del error. Y después que haga trucos sucios, como los que voy a ilustrar, y ahí está la clave de, digamos, la novedad de los desarrollos que habíamos hecho, para poder escribir esto como, a ver, pues esto lo voy a poder escribir, bueno, puedo poner un paso intermedio que no tiene caso, pero a lo mejor aclara algo. Voy a poner esto como f de x gorro por el error. Voy a poner esto como una g mayúscula de x gorro u por el error. Voy a poner esto como una L de X gorro por una C de XX gorro por el error. ¿Cómo ve, don Daniel? ¿Le gusta? Sí. Bien. Pero a lo mejor el que ya no gusta tanto a todo el mundo sería uno gordo, ¿no? Uno gordo que sería ya poner, pues, reunir a F, G y esto, aunque no estoy muy seguro. Reunir más bien a F y G, creo. Que sería poderlos reunir en un E, tal vez, de XX gorro, por E más L, de X gorro. A la L, la verdad es que solo puede depender de señales medibles. Entonces, está bien que dependa de X gorro, pero otra señal medible es la Y gorro o la Y. O sea, en realidad hay varias señales medibles ahí, incluso la U, ¿no? Sí. En L falta la U también. No, en la M falta la U, así es. Es esto. Ya está ahí, mi señor. Me sorprende. Sí. A pesar del ortizato. ¿Cómo y Ortiz está aquí? Se supone. O al ¿Sí? menos. Sí. Y ya puedo conocerlo, por lo menos. X gorro, Sí. Y gorro, U. ¿Sí está? No está. Dijo que estaría y no está. Me engañó. Estudiantes que engañan. ¿Está llegando el fin del mundo entonces? ¿Es lo que tratas de decir? No, más bien no veía yo el fin del mundo de hace tiempo. Increíble, estudiantes que engañan. Esto es... ¿Como ahí qué? Inaudito, así es. Inaudito, inaudito. Bien, bueno, pues voy a factorizar esto. Creo que puedo hacerlo. No sé
¿Qué opinan? Ahí está. Claro, alguien va a decir, o sea, a partir de esto parece muy fácil, pero van a decir, pero la clave está en decir, oye, pero no inventes, o sea, si esto se puede escribir como esto, pues, ¿cómo le hiciste? ¿Qué pasos hay para esto? Eso voy a explicar un poco brevemente en qué consiste, pero los detalles están en el paper que tengo con Daniel, en Facilities and Systems. Ese paso, esos en rojo que están ahí, pues eso se ve en Quintana 2020 o 2021, no sé en qué fecha quedó, Facilities and Systems. Y esto fue, pues claro, esto ya tiene tiempo, pero la clave es relativamente sencilla. Como son dos expresiones iguales, veamos un caso escalar. Por ejemplo, si ustedes tienen algo como, bueno, escalar, digamos primero, sí, primero escalar. Si ustedes tienen x, vamos a suponer que tienen una expresión f de x igual a x cuadrado. Entonces quiere decir que la f de x gorro menos f de x es igual a x gorro al cuadrado menos x cuadrado. Entonces para todo mundo debe ser evidente que esto es lo mismo que x gorro más x por x menos x por x gorro menos x. Y que esto pues desde luego es x gorro más x por el error. O sea, ya conseguí factorizar esta señal que era el error. Este es un ejemplo muy sencillo. ¿Qué pasa en ejemplos más grandes? Lo mismo. ¿Qué pasa en ejemplos, por ejemplo, no sé, vectoriales? Pasa exactamente lo mismo. Supongamos que tengo x2 al cubo o x1 al cubo menos x2, yo qué sé, menos 5x2 cuadrada. Lo mismo, o sea, pasa que si yo escribo f de x gorro menos f de x, a lo mejor me va a llevar un poco más de tiempo, pero va a ser lo mismo, ¿no? Vamos a poner aquí x1, x2. No sé, a ver, por ejemplo, aquí podría poner, ¿qué hago con esto? x1, x2. Yo ya no me acuerdo si tengo que poner menos x1 más x1 o x2 menos x2. Madre mía. Espero ahora sí que hable, señor Quintana, confiese. Los productos No quiero combinados. generalidades, quiero nombres. Quiero escriba tal y tal. Quiero X1 gorro por X2. x1 gorro, x2 Sí. gorro. Vamos a suponer Ajá. que es primero. Menos, Luego vamos a empezar las menos, combinaciones, así men- es. Siga. menos X2 gorro. Ujú. x1, x2 gorro, más x1, x2 gorro. Ajá. Y vamos a Menos suponer, X1, podemos X2. detenernos ahí, ¿no? De hecho, no necesito hacer todas las combinaciones, pero esta podría ser. ¿Correcto? Sí. Correcto, bien. Solo para fines ilustrativos, digamos. O sea, la verdad es que aquí puedo todavía meter otra combinación parecida y encima de todo usando números diferentes, ¿no es cierto? O sea, no menos 1 y 1, quiero decir, podría ser menos 0.5 y 0.5 o algo así. Sí. ¿Sí? Bien. Y aquí podríamos poner x1 gorro al cubo menos 5x2 gorro al cuadrado menos x1 al cubo menos 5x2 al cuadrado. Que bueno, esto también se puede tratar de otra forma. Pero ya está, o sea, lo de arriba, estas combinaciones pues se pueden asociar. Tendría que asociar, pues Ahí yo el qué sé. último 5 es positivo, ¿no? El último 5 es positivo, sí. ¿Y estos puedo asociarlos de qué manera? Pues yo podría, por ejemplo, aquí puedo factorizar el x2 gorro. O sea, esto podría ser x1 gorro. De hecho, ya podría poner e1 por x2 gorro, que no sé si me convenga o no, pero ya lo hice. Y el otro puedo ponerlo como más x1 por el e2. ¿Es correcto? Puede que sí, puede que no. Y el de abajo, puedo poner que x1 gorro al cubo menos x1 al cubo, pues eso tiene una factorización conocida, que es el e1 por la diferencia de cubos
tiene qué cosa después, tiene x1 gorro al cuadrado más x1, x1 gorro, x2, no, x2, x1, más x1 al cuadrado. Creo que es así, ¿eh? Pero ustedes tendrán que verificar Sí. o vemos en el señor Wikipedia o en donde se deje, pero me da pereza ahorita verificar, pero si ustedes ven, creo que el cubo se puede factorizar así, ¿no? Diferencia de cubos, quiero decir esta y esta. Y la otra igual, esto es menos 5 por, pues, x2 gorro al cuadrado menos x2, que es lo mismo, ya vimos que x2 gorro más x2 por e2. O sea que esto acaba siendo esto. x2 gorro más x2 gorro, x1, x1 gorro al cuadrado más x1 gorro más por x1 más x1. Déjame reubicar este. Y aquí abajo menos 5x2 gorro más x2. Todo por e1, e2. O sea, se consigue el objetivo esencial que era reescribir una diferencia de expresiones que tienen la misma forma, pero dependen de variables distintas, como una función de esas dos variables, vectoriales, ¿se entiende? Por el vector del error. Eso se puede hacer siempre. La pregunta siguiente sería, bueno, y si se puede hacer siempre, ¿se podrá hacer, por ejemplo, con trigonométricas? ¿Qué pasa si aparece un seno cuadrado de x1 por ahí o algo así? Lo mismo, todas las funciones trigonométricas, mientras tengan serie de Taylor convergente en un dominio, en el dominio de interés, pues se podrán escribir como polinomios con un grado arbitrario de precisión, y a la hora de hacer la resta, pues se tratarían exactamente como estos polinomios que estamos viendo aquí. Los residuos pueden ser capturados en las funciones de pertenencia. Esas funciones de pertenencia, fíjense ustedes que todavía no aparecen. ¿Cuándo van a aparecer? Pues ahora mismo. Lo que yo voy a hacer ahora es convertir esto en una sumatoria en BP. Si yo no pongo cuidado, aquí serían Ws que mezclen a todas las variables aquí, X, X gorro, posiblemente Y gorro, posiblemente U, etcétera. Pero esto no es muy conveniente porque se supone que yo debo de hacer depender a L solo de medibles. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo le hago para poder lidiar con eso? Pues sencillo, o sea, lo que voy a hacer es que ya que tengo escrito esto así, ahora sí voy a identificar la misma metodología que vieron ustedes para modelado convexo, pero donde yo hago dos listas. Una lista para las cosas medibles y otra lista para las cosas a las que no tengo acceso. O sea, la primera sería X gorro, sería pues Y gorro, sería U. Estas son cosas medibles. Y la segunda sumatoria, que le ponemos letras griegas aquí como rho y aquí como omega, para no confundirlas con el P y el W de acá. O sea que son otras funciones, esas dependen de cosas no medibles como X. Y creo que es nada más, ¿no? Podrían depender de otras si no las quiero desacoplar, pero en principio serían solo de X, vamos a dejarlo así, ¿no? O sea, para no entrar en detalles. Y aquí sería EI más esta L que todavía es no lineal, o sea, no he definido quién es L, y aquí sería CI. ¿Es correcto? EIJ, así es. Sé que ya me estaba insultando o algo. EIJI, CIJ acá, la L todavía no la defino, pero ya no cabe duda de qué tipo de L puedo proponer. Esa L se puede proponer ahora sí con solo la parte medible, es decir, una sumatoria de I en BP de los WI, que ya no le estoy poniendo los argumentos. Aquí van argumentos medibles por LI. Eso sería la L. No lineal, es no lineal,
es solamente de cosas medibles y va a ser la ganancia de observación a diseñar. Y ya está, o sea, fíjense ustedes que sí hay una ventaja en que yo espere que no esté modelando nada más a lo tarugo cada vez que me encuentre un sistema. No, 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 o sea, tengo que tener el sistema final con el que voy a trabajar para ver qué necesito una vez que ya de verdad lo sujete o lo meta o lo relacione con Lyapunov, ¿no? Todavía no he hecho esa liga, pero ya estoy en condiciones de escribir el teorema principal, ¿no? Relacionado con esto, que a lo mejor vale la pena escribirlo. Porque las Ws, sí, sí, porque esta reescritura, o sea, la dinámica del error era esta. Se metieron los campos vectoriales no lineales completos, ahí está. Y luego cada resta correspondiente se modeló de manera como se describe, digamos, en este pequeño ejemplo o en este otro pequeño ejemplo. Se describe de manera que se factorice el error. Entonces te quedó una cosa de sistema más una ganancia más por otra cosa del sistema, por el error. Entonces, estas cosas E y C, perdón, E y C, tú las vas a modelar haciendo lo mismo, la misma metodología de siempre, pero ahora las no linealidades las vas a separar. Vas a decir, por ejemplo, en este ejemplo concreto, ¿esto es medible o no medible? No, pues este es gorro. Esto es medible. Este es medible. Z1, entonces se quedan las zetas. Z1X2 gorro es medible. ¿Esto es medible o no medible? Pues es el observador. No, por eso, porque al final de cuentas, el estado debe tener un sentido físico. Claro, pues el observador yo lo construyo, es externo, ese es medible completo. Yo tengo todo. Es el gorro. Es el gorro. La parte de discusión es los estados. Pero supongamos que es un observador clásico. Los observadores clásicos no tienes ningún estado. Tienes la salida. Entonces supongamos que eso es así, solo para hacer ese ejemplo, digamos. Z1 es medible, luego sigue este, que es estado de la planta, así que no es medible, lo meto en una Z griega. Z1 es X1. Luego estos los puedo tomar completos o separados, lo voy a tomar por separado. Voy a decir, este es Z2, que es X1, gorro, eso es medible. Con ese X1 puedo modelar X1 gorro al cuadrado y X1 gorro. Pero este X1 no es medible, pero ya está aquí, o sea que no necesito nada nuevo. Y este ya está aquí, o sea que no necesito nada nuevo. Punto de vista matemático, le llamas medible a los que olvidan del observador, pero te olvidas de la parte física. No, la parte física está ahí, la parte física es Y. Aquí está. Sí. ¿Sabes qué? X1 es el desplazamiento y X2 es la velocidad. Sí. Tengo X1, ¿verdad? Sí. Podemos estimar a través de velocidades, porque a la hora de hacer esto, pues te viene quedando, ¿verdad? Así como tú dices, un X1 que no es gorro, y te queda un X2 que es gorro. Así es. Bueno, tengo medible X2, pero cuando físicamente en realidad lo que tendrías medible es X1. Pero es que ese punto de vista lo puedes meter aquí igual. No, por eso digo. O sea, ya no hay nada que hacer al respecto. O sea, lo que pasa es que si lo quieres ver en el formalismo, también está porque lo que llamo Y captura todo lo medible. No solo salidas, sino todo lo medible. Si tú me dices, por ejemplo, en el péndulo sobre riel, me dices que el ángulo X1, que se desplaza de la barra respecto a la vertical, es medible porque tienes un encoder, perfecto. Ese X1 que tú tienes aquí no lo anotas en la lista de acá, sino en la de aquí. Y ya está. ¿Cómo? Sí, no importa porque es medible. Todo lo medible está en las Y's de salida. O sea, Y es lo que estás midiendo. Y dijimos que la L en general es una función de X gorro, Y, aquí le falta hasta Y, U. Puede tener todo lo medible. O sea, no hay necesidad ni de hecho ni siquiera de poner todos los argumentos ahí porque L debe hacerse depender solo de medibles. Esta parte captura lo medible y se puede llamar gorro o sin gorro porque tú lo sabes. Y esta parte es no medible.
No medible, no necesariamente de manera estricta. Podría ser, por ejemplo, un término e a la x1, x2, donde esto no es medible y esto sí es medible, pero no puedes separarlo, así que te lo comes completo y lo pones en las zetas griegas donde está lo no medible. Y no pasa nada. Esto es perfectamente flexible, tú lo puedes separar. Así es, así es. Entonces, yo aquí estoy asumiendo, digamos, lo más clásico, que sería que los gorros son medibles porque son mi propio sistema construido y que los sin gorro no tengo ni idea. Y entonces por eso estoy diciendo Z1 lo pongo en esta lista, X2 gorro lo pongo en la lista de las zetas, X1 gorro lo pongo en la lista de las zetas, X1 sencillo lo pongo en la lista de las zetas griegas y Z2 sería X2 el único que me falta para esto de aquí. Con estas 4 yo ya puedo formar las Ws y las omegas. Entonces el P sería 2 y el Rho, que es la cantidad de no linealidades no medibles, serían 2 también. Y aquí aparecerían sumas convexas para cada término que se van a ir a la izquierda y unas de ellas van a ser medibles y otras no. ¿De qué me sirven las medibles? Pues son las que yo voy a usar en la estructura de la L no lineal para el observador. ¿De qué me sirven las no medibles? De nada, solamente estas las voy a fijar, porque no, acuérdense que esto es un observador, perdón, es el sistema del error. Entonces, estas en realidad, en el sistema del error no juegan ningún papel más que en los vértices del politopo, o sea, así es, en las LMIs es donde juegan un papel. Y ya. De problemas, sí. El problema es, digamos, la factorizada que es muy flexible, pero siempre se puede hacer. Entonces, la parte dura de la prueba de ese paper es demostrar que eso se puede hacer, la factorización. Pero ya que está factorizado, todo lo demás ya no tiene chiste, ya es lo mismo de siempre. Entonces, sí, bueno, pues voy a poner esto, a ver, ¿cómo le podemos hacer? Voy a poner esto aquí. Voy a poner un pequeño ejemplo. Tratando de aprovechar lo que ya tengo aquí. Más que tendré que escoger pues una salida razonable, así que, señor Quintana, ayúdeme ahí porque no vayamos a hacer el ridículo ahorita. Tener que poner una pausa y una canción de Juan Gabriel para mientras tratamos de resolver el problema. Ese artículo es este que te voy a mostrar. A ver. Probablemente es porque no dice acá en la ¿verdad? No dice, pero está en Facets and Systems, ¿eh? O sea que tampoco está tan fuera. A ver. Sí, porque si no va a estar ahorita, si cometemos errores, ahorita ponemos la cancioncita, mi señor, ¿de qué? Volvemos por problemas técnicos. Problemas técnicos. Es este que está aquí. Se llama el manejo exacto del gradiente para superar, digamos, problemas persistentes en el diseño de observadores no lineales por medio de optimización convexa. Incluye también SOS, ¿no? Sí. Correcto. Entonces, lo que pasa es que se le llamó gradiente porque resulta que el error, cuando lo construyes, tú tienes que convertirlo en esto, f de algo por el error. Y obtener esto es el problema. Y esa cosa se resuelve ahí por la factorización que más o menos expliqué ahorita, pero en realidad es un problema un poquito más, pues matemáticamente es más interesante porque lo que dice todo mundo y que se invoca muchas veces, pero no se usa como lo hacemos aquí, es que si tú tienes, por ejemplo, aquí un X y aquí un X gorro, y tienes acá, pues, no sé, f de X y f de X gorro, todo mundo invoca el teorema del valor medio para decir que es evidente, dicen, que existe un lugar tal que f de X menos f de X gorro menos f de X entre X gorro menos X es igual a algo, como la pendiente. Sí, pero y que esta es la señal del error, o sea que si tú pudieras hacer esto siempre,
ya tienes aquí el error factorizado, que nada más te cuesta hallar esta m, pero resulta que esa m pues es una expresión no lineal que se puede expresar de una infinidad de formas que está puesto en el paper, y esa es la cuestión. ¿Quién es esa expresión exacta? Lo que hacen gente como Ishalal y medio mundo es decir que eso vale una cota y que sí, y luego empiezan esos enfoques que yo no sé manejar bien. O sea, creo que parte de que no me gustan es porque, si tú quieres, por ignorancia, pero decir que esto es un nominal más un delta de no sé quién diablos, y a mí esto me pone los pelos de punta. Entonces, Se convierte por lo general en un sistema incierto. así es. Pero, o sea, como lo veo ahorita que lo estás pensando, queda mucho más simple. Y es que es exacto, o sea, digamos que parte de lo que yo quería era que no meter nada que tuviera yo que meter en una bola o en una Como se ve, incertidumbre. pues aquí prácticamente va a incrementar el número del LMI, pero no tanto la dimensión del LMI. Correcto. Mientras que en el otro tienes una LMI gigantesca. No creas, porque pues claro, las cosas que quedan aquí a la mitad sí se ven anchas. Por ejemplo, estas cosas pueden llegar a ser muy gordas si no tomas precauciones, o si tomas, a veces se toman por renglones, etcétera. Sí, pero es muy noble la factorizada esta, pero fíjate, los detalles de cómo se hace esa factorización están interesantes. Mira, este lema, por ejemplo, resume el caso polinomial y la notación no es simpática. Esto es lo mismo que acabo de ver, ya formal. Y pues está fea. Y acá ya ven. Sí, de que se puede, sí, de que. Exacto. Y además aquí te dice que se puede hacer con una infinidad de posibles valores de ponderación. Y sí, pero esa fue la parte fea. Pero lo demás es fácil de aplicar, o sea, es relativamente sencillo. Pero bueno, a ver, si quieren, para poder poner un ejemplo, voy a poner un ejemplo pequeño. Vamos a aprovechar los campos que ya tengo aquí escritos. Determine, construya un observador no lineal para el sistema x punto igual a, pues le podemos poner este de aquí. ¿Qué tal? x1, x2 más u, vamos a ponerle x1 cubo menos 5 x2 al cuadrado menos 2 veces u. Ya usamos el sistema tal. Y hay que poner una salida. ¿Cuál salida? ¿Sugiere usted x1 más x2, señor Quintana? Solo para... Sí, puede ser. Sí, ¿verdad? Dígame. Y Se te fue en el el sonido. algo lineal, porque agregar algo lineal en el sistema, porque no es observable en el Vale. origen. ¿Quiere usted 3x1? Sí. Por ejemplo. También abajo necesitamos, ¿no? Sí. Bien, Sí. allá va. Voy a poner menos 6x1. No, 6x2. O sea, de manera que me quedara, por ejemplo... no, esto yo creo que sí es observable, ¿no? En el origen, quiero decir. O sea, cuando decimos observable o controlable, si nos oyen de repente usar esas palabras que, por cierto, a medio mundo le encantan, por supuesto no estamos hablando de observabilidad y controlabilidad del sistema no lineal, sino que el origen, o sea, cuando estoy en la parte linealizada, ese sistema siempre está contenido en el politopo de lo que modelamos, porque el origen es para nosotros como el caballito de batalla. Entonces, si el origen falla, o sea que de verdad ese lineal o el linealizado en el origen
no fuera controlable, pues no puedo diseñar controlador. Las LMIs me van a dar no factible. O no puedo diseñar observador, pues entonces me va a dar no factible, ¿no? Entonces pues no sé, ¿qué dice usted? ¿Procedemos? Observable. No Sí, escuché. ese sí es observable. Sí, ok, perfecto, ya va. Vamos a proceder entonces diciendo sea o considere el observador. Considere el observador. Bueno, esto lo voy a poner en otro. Sí, hay que ponerle un seno. Un seno tal vez aquí. 5 seno de x2. Ahí está. Vamos a verlo. Entonces considere el observador. El observador x gorro punto igual a, pues lo estamos copiando, 3x1 gorro más x1 gorro x2 gorro más u x1 gorro al cubo menos 5 seno de x2 gorro menos 6x2 gorro con su y gorro igual a x1 gorro más x2 gorro. Considere la dinámica del error. Dinámica del error de observación. Y bueno, pues entonces empezaremos con nuestro show. O sea, decir que E punto es igual a X gorro punto menos X punto. Y esto va a ser, pues, hay unos que quedan directos, como por Doctor, ejemplo 3. Sí, dígame. buenos días, ¿cómo está? Hola, buenos días. Ah, Dígame. ya, aquí estamos considerando que en el Y-gorro, pues lógico, vamos a considerar los dos estados. Ok, doctor, gracias. Es que Sí, que iba a formular la pregunta, pero ya la concluí. Gracias, doctor. de acuerdo. Sería 3x1 gorro menos 3x1. Pues eso ya directamente de una vez puedo poner 3e1, ¿les parece? Y luego tendría que poner el x1 gorro, x2 gorro, menos el x1, x2, que está aquí a la izquierda, x1 gorro, x2 gorro, menos x1, x2. Bueno, está todo completo escrito así. O sea, se le agregó y restó un término para poder hacer esta factorización de aquí. ¿Es correcto? Sí, Cuando digo es correcto, creo que me refiero sobre todo a Daniel, ¿eh? Así que, pero tú échame porras, pero di que sí, luego di que no te habías fijado. siempre no. Es lo usual. Sí, pero, no, es que me equivoqué. Más x1 por e2. Esto es el resultado de x1 gorro, x2 gorro, menos x1, x2. La resta de las u's se cancela. x1 gorro al cubo menos x1 al cubo, pues es lo que está aquí. Es este menos este, que resultó en esto de aquí por E1, ¿no? Entonces puedo poner eso ahí. X1 gorro al cuadrado más X1 gorro X1 más X1 al cuadrado por E1. Y luego el seno, pues el seno tengo que hacer alguna aproximación de Taylor si efectivamente si está definida ahí, y lo está, ¿no? O sea, el seno, ¿qué es? Seno de x2, ¿qué es? Esto es x2 menos x2 al cubo sobre 3 factorial, ¿o no? Sobre 6. Sí, la verdad es que esto puede continuar. La pregunta es hasta dónde y qué voy a perder si le quito, si lo trunco. Pues numéricamente no voy a perder nada. O sea, no sé si se dan cuenta de que esto, dependiendo de la región de modelado, pues esto tiene un error bastante estimable que a la hora de la resta, pues en realidad es despreciable. Esto puede ser con tantos decimales como yo quiera. Entonces no es tanto problema, ¿no? Por ejemplo, en este caso concreto, si yo me detuviera ahí, pues entonces yo tendría menos 5 por
E2. Bueno, menos 5. Voy a poner aquí por 1 más o menos x1, x2 gorro al cuadrado menos x2 gorro x2 menos x2 gorro al cuadrado por el E2. Esta parte se supone que la estoy tomando de la resta de los cubos. Por cierto, me falta ahí un sobre algo, ¿no? Sobre 6. Para todos estos. ¿Es correcto? Sí. Creo que sí. Bien. Entonces, ahí está ya factorizado para el seno. Y luego, si quiero para el otro, pues el otro es directo. Es unos 6 veces E2. Y ya está. O sea, resulta que el sistema completo, si lo quiero ya preparar para un modelado convexo, pues esto sería 3 más x2 gorro, x1, y aquí sería x1 gorro cuadrada más x1 gorro más x por x1 más x1 al cuadrado, y aquí sería menos 5 sextos más 5 sextos por x2 gorro al cuadrado menos x2, aquí lo estoy regando, sí, porque era más x2 gorro por x2 más x2 gorro al cuadrado, cierro, y luego menos 6, ¿no? Todo por E1, E2. El menos 5 no va dividido por 6. El primer, Correcto. el lineal. Correcto, este es menos 5 directo. De hecho, mira, se puede asociar con el otro, ¿no? O sea, no sé qué estoy haciendo ahí. Esto podría ser menos 11. Y ya dejarme de tonterías. Aquí sería menos 11. Más 5 sextos de eso. Ok, bueno, pues entonces ahí ya tendría mi sistema del error. Ese sería mi sistema del error. Entonces, ese es el momento de ahora sí hacer modelado convexo de esto. Es decir, yo tendría que decir, por ejemplo, quiénes son medibles, quiénes no son medibles. Por ejemplo, ahí yo puedo obtener que Z1 sería X2 gorro. O sí, bueno, vamos a tratar de, sí, Z1 es X2 gorro. Z2, esta X1 de aquí, pues es no medible, porque es parte de los estados que yo quiero estimar. Entonces lo pongo en Z1 griega, X1. Este Z2, no lo vuelvo a modelar porque se puede modelar como no, pero es X1. Entonces X1 gorro, sí lo necesitaré. Y luego tendré que poner, este X1 ya la tengo. Este X1 al cuadrado se puede sacar de aquí. Hasta ahí no he necesitado nada más. Luego en esta, X2 gorro al cuadrado se saca de acá. X2 gorro se saca de aquí. X2 sola no lo he puesto, así que lo tendré que poner. Y es no medible. Y el X2 gorro es esta, ¿no? ¿Es correcto? X2 gorro al cuadrado. Creo que ya es todo lo que hay por modelar. Entonces ahora pues tenemos que decir en qué región nos interesa el diseño. Construir un observador no lineal para el sistema tal podría tener especificaciones, por ejemplo, que estime para, pues no sé, X1, X2, X1 gorro y X2 gorro en un intervalo, no sé, vamos a poner de menos 1 a 1, supongamos. Quiero que estime para variaciones entre menos 1 y 1 de esos estados.
pues ya está. Entonces quiere decir que cada uno de estos estará entre -1 y 1, ¿no? Entonces entre -1 y 1. Esto es entre -1 y 1. Esto es entre -1 y 1. Y esto también es entre -1 y 1. También, ¿qué más? Podría poner la ganancia, no la he puesto, por cierto. No puse la ganancia, fíjate. Así que esto tengo que reescribirlo ligeramente. No puse la ganancia. Buena la hice. A ver, ¿qué es esto? Este observador debería de tener una ganancia. Entonces, esa ganancia la voy a escribir un poco más hacia acá. Ahí voy a poner más, ¿qué ponemos para que quede más cómodo? Pues las dimensiones del L, ¿no? Multiplicadas por la diferencia. O sea, tendría que tener una L1, que se entiende que es no lineal. O sea, esta L1 no vayan a creer que no tiene argumentos. Sí tiene, o podría tener. Solo que lo estoy poniendo con punto. Y esa L va multiplicada por la diferencia de ¿quiénes? De Y gorro menos Y. Sí. Perfecto. Entonces esa Y gorro menos Y sería ¿qué? Pues sería esto menos esto y le tendría que factorizar el error. O sea, aquí lo voy a dejar nada más indicado diciendo Y gorro menos Y, pero ya a la hora de hacer la operación para el error, pues entonces esa Y gorro menos Y tendría que indicarse aquí. Entonces, a ver, pues simplemente aquí se alcanza a ver que Y gorro menos Y es lo mismo que E1 más E2, ¿no? ¿Es correcto? Que a su vez es 1, 1 por E1, E2. Digo todo esto y hago esta factorización a fin de que se entienda lo que voy a meter aquí y a multiplicar por L1, L2 para que quede acá. O sea, voy a poner algo que va a quedar aquí más L1 por E1, según yo, y me corrigen si no es así. Y voy a tener a ver, esto por esto, y creo que también L1 por E2, ¿no es cierto? En el primer renglón, y en el segundo creo que lo mismo. ¿Es o no es verdad? ¿Qué dicen? Sí. Sí, ¿verdad? Parece que tenía un remedio Sí. relativamente sencillo. Ya está, ahí está. Estas dos cosas se las tengo que sumar también aquí. Y lo malo es que ya casi no tengo espacio. A ver, allá va, allá va. Aquí tendría que poner más L1 por E1 y más L2 por E2. Y esas tengo que arrastrarlas acá. O sea, aquí tendría que tener más L1 por E1 y aquí tendría que tener más L1 por E2, ¿no? Sin los errores. Ah, los errores ya no están, perdón. ¿A qué te refieres con que y los errores? Están factorizados. Se medio corta, bueno, entonces este es más L1 y aquí también más L2, según yo. Bueno, pues, o sea, no sé, si no hay algún error en esto, parece que no, ¿no? Parece que ya está. Entonces, esas L son las que yo tengo que diseñar con base en las estructuras convexas o el modelado convexo que voy a hacer para el modelo que está ahí. Una pregunta. Sí, dígame. ¿No iría abajo L2 y L2, por ejemplo? Es probable que sí. Sí, porque arriba es L1, L2 y abajo es L2, L2. Ajá. Es correcto, gracias. Aquí es L2 y aquí es L2. Es esto. Sí, ahora para el modelado, bueno, pues voy a empezar a definir las funciones, pero no, a ver, no tiene mucho chiste. Se va a ver más engorroso de lo que en realidad es.
pero bueno, lo voy a poner en detalle solo para que se vea la metodología completa en una ocasión. O sea, esta cosa continúa, aquí voy a poner un igual a, y aquí voy a continuar ese igual. Voy a decir que ese igual es lo que sigue. Ese signo de interrogación es, pues, una sumatoria con i en B2 de WI por X, de otra sumatoria de J en B2, de unos omegas que no son Ws, J de X, por, y aquí va a venir ¿qué cosa? ¿Va a venir qué cosa? Pues va a venir 3 más el X2 es el Z1 y 1. Me corrigen si estoy diciendo tonterías, por favor. Y 1 También más creo, L1. Dígame. también creo que se ocuparían más índices en las sumatorias para los términos repetidos. No. ¿Para cuáles? Ah, para las potencias. Sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Sí, qué bueno que me lo dices, porque en ese caso, para estas, por ejemplo, necesitaría, ¿tengo potencia de X2 gorro? De X2 gorro no tengo potencia, sí, sí tengo potencia. Entonces ahí se necesita un índice más. De X1 gorro, ¿tengo potencia? Sí tengo potencia, se necesita otro índice más. Entonces serían 4, ¿no? 4, sí. Y en el caso de las normales, o sea, de las que no son gorros, los que son estados, X1 está solo, pero también está en potencia aquí. Y X2 está solo, pero también está en potencia en alguna parte. Creo que aquí está mal, ¿no? Aquí debería haber sido X2 solo. ¿Correcto? Sí. Este. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Ajá. Perfecto. Entonces quiere decir que sí hay 2 y 2, o sea que también es 4. O sea que vamos, esto que decía Ronay de que poquitas LMIs, lo voy a decepcionar. Lo voy a decepcionar ahí. Entonces ZI, más L1. Y luego seguimos con ¿cuál? Si quieres la de aquí abajo. Este X1 gorro al cuadrado, ¿qué sería? ¿X1 gorro fue el de arriba? No, X1 gorro es este de aquí. Es el Z2. Entonces quiere decir que es Z2, índice 2, Z2, índice 3. ¿Es correcto? Sí, Más Z, X1 gorro es el 2 también, con el índice 2, por el X1, que sería Z griega, 1, índice, esto no es así, es J, ¿no? J1, sí. J, y se te antoja imposible, ok, J1 y luego más Z1, J1 y Z1, J2, porque todavía estamos en la potencia de X1 al cuadrado, ¿no? Creo, y luego más L2. Y luego sería X1, que sería pues Z1, Z1 con J1, ¿no? Más L1. Ya vamos en 8 índices, güey, ya te vamos a quedar mal. Qué lástima. Originales eran 4, ya vamos en 8, entonces, una disculpa ahí porque tú que decías que computacionalmente tal y tal ventaja, pues toma las ventajas, ahí está, más 5/6 por X2 gorro al cuadrado, esto es, X2 gorro al cuadrado ya estaba, ¿era o no? No, no estaba. No, No, es el de acá arriba, el I1.
Ah, la dimensión es pequeña. Así es. Z1 y necesito otro índice que sería Ahí el es el cuarto ya. Así es. No, Cholo, estás que ardes ya. Más 5, sexto y 1 y 4 y luego ¿qué más? Aquí sería Z1 y 1, ¿no? Y luego un Z griega, pero sería el 2 con el J, ¿qué? J2, no hemos usado J2, ¿no? O sí hemos usado J2. Sí, J2 ya lo Sí, ya lo tenemos. usamos. Sería J3. Sí. Correcto. Más otra griega, ¿no? Z2, J3 y el Z2, J4. ¿Es correcto? Sí, más L2. Correcto. Se cierra aquí y luego más L2. Ahí está. Esto por E1 y E2. Perfecto. Esto es lo que quedaría. Esto es lo que quedaría como el sistema del error. Ahí ya se ven los vértices. Vale la pena decir que ese WI de X está formado por ¿quién? Por WI1, 1 de X por WI2. ¿Pero este es 1 o es 2? Ah, esa es la cuestión. A ver, ¿es 1 o es 2? Este es X2 gorro y el abajo es X1 gorro, así que es otro índice, es 2. Luego por W, ¿qué? Ahí es X1 gorro, otra vez se vuelve a repetir, este sí 3 y 2. ¿Sí lo ven? Y el X1 gorro al cuadrado, X1, X2 gorro al cuadrado fue el de acá. X2 gorro al cuadrado es el de acá. I1 e I4, correcto. Entonces este es el WI4, 1. ¿Sí se entiende eso? Y con las omegas pasa algo parecido. Faltan los gorros en las dependencias de las W. Correcto. Estás en lo cierto. Y aquí también. Y ahora, Chaparrón Bonaparte, ¿qué sigue? ¿Esto es omega de quién? ¿Cuál es el primero que se atraviesa? Es este. Este de aquí. ¿Y ese quién es? Ese es el 1, porque es de X1, ¿no? Luego viene el omega con ¿quién? Este de acá, que también es el 1, ¿están de También acuerdo? es uno. Sí. Pero con índice J2 y J2. luego hay omega J3 supongo, y ese ya debe ser de 2, espero, no sé. Sí, el 3 aparece por primera vez aquí, y se corresponde a X2 que está acá, ¿correcto? Y luego aparece su cuadrado. ¿Correcto? Pues ya está. Entonces, estoy escribiendo esto con tanto detalle porque a lo mejor algunas de esas funciones pues las voy a necesitar. De hecho, el W01 de X gorro pues sería el máximo menos, creo que a qué variable está relacionada con X2 gorro, sí. Menos esto entre 2. ¿Es correcto? Sí. Perfecto. Luego tendríamos, por ejemplo, el W. Voy a poner sobre todo ¿qué voy a poner? Sobre todo las que necesita la ganancia, ¿no? La ganancia del observador, o sea, todas las Ws, no las omegas. Así es, las medibles. Entonces, este es medible, este es el complemento. Esta otra, pues sería W2 de CO de X, sería con X1, supongo. ¿Es correcto? Sí. Ujú. Ahí está. Y sí se corresponden a esa porque
porque era, a ver, X1 gorro, correcto, correcto, correcto. Bueno, pues ya está ahí. A ver, déjame ver. Eso es correcto. Entonces, pues ya están. Esas son todas, porque a pesar de que aparecen 4 aquí, pues lo único que cambiaron fueron los índices. Las partes de arriba son las que identifican la función. Y solo hay de 2 tipos, 1 o 2. Entonces, pues ya está. Quiere decir que las L's que yo voy a proponer, la L no lineal que voy a proponer, pues depende de X gorro. Está hecha de L1 y L2 de X gorro. Y está formada por una suma convexa de las partes medibles. O sea, va a ser aquí sumatoria desde I en B4. Aunque no debería ponerle I porque esos índices I y J ya están gastados. Tal vez K. Y ponerle el WK de X gorro. Y ponerle aquí, pues, LK o L1K y el L2K. Como ese K está en B4, pues quiere decir que hay, ¿cuánto? 2 a la 4, 16. 16 ganancias L1 y 16 ganancias L2 si las LMI salen bien. Ahora, ¿cuáles son esas LMIs? ¿Quiénes son esas LMIs? Bueno, pues el sistema del error. El sistema del error quedó como un, corríjanme por favor si no es así. Aquí aparece I en B4, J en B4, WI de X, W omega J de X así, por AI J, ¿es correcto? Más L, y esa L, pues de una vez ya le voy a poner la estructura, así que con su permiso voy a recorrer esto. Voy a recorrer esto. A ver, ahí está. Voy a recorrer esto para meter otra sumatoria, que es la sumatoria de K en B4. Y voy a recorrer también acá esto para meter la parte medible de la ganancia, que es el WK de X gorro. Y aquí adentro ahora sí vendrían AIJ más LK por CIJ. ¿Es correcto? Por el error. Sí. Pues si eso es correcto, ahora ya puedo hacer diseño basado en E transpuesta PE, decir que P es definida positiva, sacar su derivada. Digo, esto no es propiamente un teorema formalmente escrito, pero digamos que es fácil de entender, y esto sería E transpuesta P por E punto, más E punto transpuesta P por E, y si meto todo esto, pues me va a quedar una... No voy a meterlo, no voy a copiarlo exacto porque se va a ver horrible, pero lo que sí voy a poner es sumatoria. Aquí van las 3 sumatorias. Sumatoria, aquí van todas las Ws y los omegas, y los Ws, olvídense de los índices, ahorita eso no me importa, y voy a meter, a ver, ¿qué voy a meter? Luego viene la E transpuesta, luego se abre y aparece P por A y J, más P por LK por C y J, ¿es correcto? Más transpuesto Sí. por L. Y si yo deseo que esto sea definido en negativo, será suficiente programar esto. Será suficiente programar esto, donde por supuesto LK, P por LK sería el N,
O sea, el LK es P inversa por NK. ¿Es correcto? Parece que sí. Pues eso sería lo que tendría que programar, donde ese AIJ, el problema es que AIJ y CIJ creo que ya los revolví, ¿no? ¿O no? Ah, no, CIJ es puro 1, 1, ¿no? Puros unos. Creo que no hay ni IJ. Es lo que está acompañando a la L, ¿no? Así es, sí. Así es. Entonces como que no es tan complicado, pero si quieren lo programamos después de la pausa. Sí, dime. Ujú. Pero esa L, ¿por qué tiene otras funciones? Ah, porque son las mismas, nada más tienen otro índice, eso sí. Pues es igual que en el controlador, por ejemplo, tú tienes un sistema modelado con el I y cuando metes la ganancia U ya es con el J, ¿no? Para que puedas hacer combinaciones. Sí, es nada más para combinaciones, eso es todo. Sí, entonces si quieren lo programamos después de la pausa. Sí, sale. No quiero. Who wants it?